También podemos encontrar en esta zona algunos artefactos en piedra en materiales que provienen de otras zonas, por ejemplo de la parte de la cuenca del Magdalena y de la cuenca del Cauca. También encontramos en la cerámica, en el análisis químico de la cerámica y las materias primas, encontramos que casi toda la cerámica es hecha con fuentes de arcillas locales, pero algunos fragmentos son hechos con arcillas foráneas, lo que nos está hablando que también llegaban recipientes provenientes de otras regiones. La circulación de materias primas entonces nos permite visualizar eso, la interacción entre los pueblos, el comercio que se daba y la circulación a través de caminos importantes, de una red de caminos importantes que atraviesa esta zona. Si la producción de sal fue una de las actividades propias de los grupos de la ocupación Pueblo Viejo, la otra actividad, y tal vez la más importante, fue la explotación de oro aluvial para abastecer la demanda de las élites que se desarrollaron en el occidente y norte de Colombia. El oro con el cual se elaboró la famosa orfebrería Quimbaya clásico. Que la producción metalúrgica o orfebre en esta región, en Antioquia, aparece más o menos hacia unos siglos antes de los inicios de la era cristiana y se desarrolla durante todo el primer milenio de la era hasta la conquista. Esta producción orfebre la hemos dividido en dos grandes estilos que corresponden aproximadamente a dos épocas de sociedades agrícolas y alfareras en Antioquia, un periodo temprano identificado por la cerámica marrón inciso y un periodo tardío. Uno de los objetos más antiguos que tenemos de esta orfebrería, una fecha bastante temprana para nosotros, pero que la tenemos aquí porque la obtuvimos del núcleo, es una pieza muy interesante porque es una mujer con un gran sexo. Ella estaba sentada en un banco, como muchas de las figuras humanas, que perteneció a la colección de Leocadio María Arango. Esta fotografía debe ser de finales de 1800 o principios de 1900. Tenemos una fecha del 50 después de Cristo, de una pequeña nariguera y dos pequeños colgantes, uno del 240 antes de Cristo, una pieza procedente de Antioquia, no sabemos específicamente de dónde. Obviamente el conocido, célebre Poporo Quimbaya tenía que estar en esta sala. Pensamos que fue encontrado a principios del siglo XIX. Dicen los documentos que en el sitio de Pajarito, en los límites entre Yarumal, Campamento y Angostura. Es un objeto que representa un calabazo con un adorno de varias esferas, no sabemos a qué alude el adorno, una base elaborada en filigrana fundida. La orfebrería Quimbaya Cauca Medio se destaca con respecto a otras producciones metalúrgicas precolombinas por la utilización de la técnica de fundición a la cera perdida. Pero más allá del manejo magistral de la técnica para producir piezas macizas y huecas, su particularidad radica en las características de las figuras representadas. Se caracteriza por unos elementos muy particulares. Uno son las representaciones de frutos, especialmente de calabazos, calabazas y totumas, y las representaciones humanas en su mayoría femeninas. Y a veces, al menos en las urnas, son casi que mujeres útero nomás, ¿no? Son mujeres como pariendo. Otro rasgo muy característico es el color. Son aleaciones de tumbaga, es decir, aleaciones de oro y cobre. Entonces es un color rosado muy característico. Son superficies muy lisas, muy pulidas, con mucho volumen. Son piezas huecas porque muchas de ellas fueron elaboradas para ser utilizadas como recipientes, como poporos, para guardar la cal que se usaba con las hojas de coca. Investigando y profundizando en el pensamiento indígena sobre lo que significan los recipientes, pienso que hay todo un simbolismo alrededor de la fertilidad, de la mujer, de lo femenino. Los animales más representados fueron caracoles e insectos en metamorfosis, la mayoría pupas de mariposa, los caracoles y las pupas, lugares de vida y sobre todo de transformación. Son metáforas del pensamiento simbólico. Podemos inferir que era una orfebrería de élite, era probablemente usada por los caciques, objetos que les daban además prestigio a estos personajes, no solo por el acceso exclusivo a estos bienes de lujo, sino por lo que en la iconografía
y en los materiales y en estos objetos representaban muy probablemente los vínculos con las divinidades, con el mundo sagrado, y pues sabemos que en este tipo de sociedades la religión legitima el poder de sus gobernantes. En el siglo XIX, en Finlandia, Quindío, y en 1986, en Puerto Nare, Antioquia, se hallaron enterramientos con ricos ajuares funerarios. Los personajes de alto rango eran sepultados en tumbas especiales. Las prácticas funerarias reflejan con claridad las diferencias sociales entre estos pueblos. Lo que sí podemos saber por lo que hemos encontrado los arqueólogos es que había una práctica muy generalizada de quemar a sus muertos y esas cenizas las depositaban en ollas de barro. Esas ollas de barro las enterraban dentro de las viviendas. Hemos hallado una vasija que sirve de urna funeraria y otra vasija que servía de tapa. O sea, son dos vasijas con tierras y cenizas. Por las cenizas y partículas de hueso muy fragmentados, los hemos asociado a enterramientos. Y la incineración tiene en muchas sociedades el significado de volver a la persona al origen, a la semilla, para que nazca de nuevo. Durante los siglos IX y X desaparecen los vestigios arqueológicos de estas sociedades y aparecen nuevas expresiones culturales. ¿Qué ocurrió entonces? A partir del 800 después de Cristo, más o menos, encontramos cambios muy profundos en estas sociedades. Por ejemplo, en la metalurgia, en la orfebrería, cambios en las formas, en la tecnología, en los materiales, en la iconografía, en el uso de los objetos, transformaciones que nos evidencian, transformaciones profundas en las sociedades que teníamos antes. La ocupación Pueblo Viejo queda restringida a algunas áreas del río Porce y del Valle del Cauca, en las que parece tener continuidad hasta el siglo XVI. En las demás áreas de los departamentos de Caldas, Quindío, Risaralda y Antioquia, los vestigios materiales dan cuenta de una nueva ocupación relacionada con cacicazgos o señoríos desarrollados durante los 5 siglos anteriores a la llegada de los españoles. Es una orfebrería mucho más plana, de formas muy geométricas, o sea, ya se abandona ese realismo, desaparecen los objetos para el consumo de la coca, muchas placas colgantes, continúa, también es muy frecuente en muchos estilos orfebres colombianos, superficies muy lisas, muy planas, muy poco decoradas, y la misma esquematización que se encuentra en la orfebrería la encontramos en la cerámica. Son masculinas o asexuadas. A diferencia de la iconografía de la ocupación anterior, centrada en las representaciones femeninas, en el período tardío se hace énfasis en el simbolismo masculino. Es un cambio consecuente con el surgimiento de nuevas formas de ejercicio del poder por parte de hombres, cuyo prestigio se derivaba de sus conocimientos y relaciones con el orden sobrenatural y de su liderazgo en situaciones de guerra. Los españoles se refirieron a estos hombres como señores o señores poderosos y caciques o principales, según las jerarquías que percibían en los grupos que conocían. Personajes que eran obedecidos, respetados y temidos, y cuya autoridad se extendía a varias comunidades locales. La iconografía de este periodo tardío tiene básicamente 2 tipos de imágenes. Uno, son imágenes de personajes transformados, figuras masculinas, con una representación de las piernas y los brazos desplegados hacia los lados y muchas veces con una cola. Y el otro tipo de representaciones más comunes son las de ranas y lagartijas. De alguna manera yo pienso que hay una conexión entre ambas porque hay formas muy similares. Algunos de estos personajes tienen dedos engrosados y tienen rasgos que pareciera que son como hombres lagartijas.